Saludos nuevamente en el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Su servidora Milagros-Elena Rodríguez desde Venezuela, Cumaná, frente al Mar Caribe. Les saluda a ustedes, hermanos de la Universidad José Martí de Latinoamérica, especialmente a usted, doctor Rigoberto Pupo, coordinador del postdoctorado. Y en el módulo 5, la bioética como ética de la vida, tan necesaria en estos tiempos, continúo con la parte de la asignación 5, en donde atañe a ello Carlos Delgado, el gran cubano, ex rector de la Universidad Moriniana, que ha dado grandes luces al legado cubano. En ello voy a revisar algunas expresiones solicitadas para interpelar en tanto bioética, filosofía de la ciencia, nuevos encauzamientos y maneras de visionar, así como el trastocar el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia con las obras de Carlos Delgado. En ello, analizar la filosofía de la ciencia y bioética, un discurso en una conferencia dada en Cuba por el doctor Carlos Jesús Delgado Díaz. Voy entonces con la asignación número 5 del módulo. Y es que debo atender a la pregunta que nos interpela el coordinador, doctor Rigoberto Pupo. ¿Por qué el doctor Carlos Delgado, especialista en bioética, señala, nos interesa esclarecer el momento específico en que nos encontramos en la filosofía de la ciencia y las perspectivas de este tipo de indagación? Relacionamos bioética y filosofía de la ciencia, pues consideramos que la aparición de la bioética es representativa de una nueva situación que ha cambiado la naturaleza de estudio de la filosofía de la ciencia y los encausa por nuevos derroteros del siglo XXI. Es decir, pretendemos demostrar que el surgimiento de la bioética responde a una nueva situación en el desarrollo del conocimiento científico y demanda de nosotros los filósofos un nuevo de reflexión en filosofía de la ciencia. Desde luego, estas palabras son partes del discurso en la conferencia del doctor Carlos Delgado Díaz, y a ello voy a atender de la siguiente. En ese discurso dado en el aula magna de la Universidad de La Habana el 18 de noviembre de 2004, en conmemoración del Día Internacional de la Filosofía, el gran ilustre filósofo Carlos Jesús Delgado Díaz fue invitado a ello. Y, en primer lugar, para responder a la pregunta, voy a revisar el discurso en esa parte. Para ello, no me voy a quedar solo con el discurso dado ese día tan magníficamente, sino que quiero repasar la obra académica e investigativa del doctor Carlos Jesús Delgado Díaz, filósofo cubano. Y en todas las obras hay en común dos palabras hermosas que convergen: complejidad y bioética. Y aunque algunas veces no nombre la bioética, habla de una revolución contemporánea y habla del ambiente. Y todo ello atañe a la bioética como ciencia. Obras también del pensamiento complejo, obras con Edgar Morin como Reinventar la educación, la bioética y el medio ambiente. Obras como Límites socioculturales de la educación ambiental, como Cuba Verde en busca de un modelo de sustentabilidad del siglo XXI, y un diccionario temático de Ernesto Che Guevara que el doctor Carlos Jesús Delgado Díaz ha publicado. Entonces intentaré darle respuesta a la pregunta desde varias vertientes de Carlos Jesús Delgado Díaz. ¿Cuáles son las relaciones que permean la diada filosofía de la ciencia y bioética? Porque ahora con la bioética hay un nuevo objeto de estudio de la filosofía de la ciencia que yo creo es un objeto complejo, y por eso yo hablo de una transfilosofía, una filosofía compleja, donde sus objetos de estudio son complejos. En los orígenes de la bioética se encuentra la preocupación por el carácter dual del desarrollo científico-técnico,
las consecuencias negativas del progreso basado en la ciencia y la tecnología, pero contrario a lo que comúnmente se piensa y supone. No fue el deseo de poner freno a excesos o consecuencias negativas del desarrollo científico lo que condujo a Popper a proponer una nueva disciplina que combinase la ética y el conocimiento proveniente de la ciencia de la vida. Ahora la filosofía de la ciencia se ve imbrincada complejamente a estudiar como nuevo objeto de conocimiento la combinación ética y el conocimiento de las ciencias de la vida. Y también en la obra, junto con Sotolongo, en 2016, el doctor Carlos Delgado habla de que existe una notable coincidencia en la orientación de la bioética global, el holismo ambiental y el pensamiento de la complejidad, incluidos aquí los desarrollados de la nueva epistemología, orientación convergente que se expresa en la reconsideración del objeto de la ciencia y una comprensión del conocimiento que supera la dicotomía entre conocimiento y valor propia de la modernidad. Sin embargo, aún en la actualidad, predomina la separación entre los especialistas que se preocupan de problemas bioéticos, ambientales y complejos, pero por separado. Por eso entonces proponemos una bioética compleja. En la misma obra con Sotolongo, el doctor Carlos Delgado afirma que analizamos desde una perspectiva bioética que privilegia la consideración de lo ético al interior de la ciencia y su producción de conocimientos que incorpora la diversidad de actores sociales y la urgencia de un amplio diálogo entre ellos. Quedan abiertas la incertidumbre del conocimiento, que son manejables en términos de complejidad, las limitaciones de la objetividad, la nueva epistemología y las consideraciones del futuro que vislumbran mayor claridad desde la perspectiva del holismo ambiental. Entonces, holismo ambiental, bioética, todos ellos conforman un nuevo objeto de conocimiento que permea la bioética. Por eso la filosofía de la ciencia ha sido trastocada a otro objeto complejo de... Y en la obra de Carlos Jesús Delgado Díaz, El diálogo de saberes para una reformulación del pensamiento y la enseñanza en América Latina, Morín, Popper y Freire, que está haciendo de grandes aportes para mi capítulo o artículo comprendido en este módulo, ofrecido al doctor Rigoberto como un extra conclusivo de cada uno de los módulos, en el cual estudio a Potter, pido disculpas si he dicho Popper, a Potter, Freire y Morán como una bioética compleja que promueva una vejez feliz. Ese es el título de la investigación que realizo en el marco de este módulo 4. Por eso quise entonces revisar también, para dar respuestas más sustentadas a la pregunta de la asignación 5 en palabras del doctor Carlos Jesús Delgado Díaz. Allí en dicha obra él afirma que al iniciar el camino de la bioética global, heredera del legado de la ética ambiental, fundada por Aldo Leopold, propuso inicialmente el tendido de un puente entre ciencia y humanidades, entre el presente y el futuro. Miren cómo todos ellos han intentado pensar que hay que romper el pensamiento abismal entre los topoi creados por la modernidad, posmodernidad, colonialidad, a cambio de ir a necesidades y responsabilidades que a corto plazo nos den salidas a la problemática de la salvaguarda de la vida en el planeta. Una sabiduría de cómo manejar el conocimiento, como lo afirma Carlos Delgado Díaz, el gran filósofo cubano, en su obra de 2000. Y en dicha obra sigue afirmando, sigue dando respuesta que ahora entonces la filosofía de la ciencia tiene también un objeto complejo, que son las cuestiones cognitivas, éticas y políticas, que deben aflorar de manera constante ahora en esas líneas, como por ejemplo la bioética y el ambientalismo, que emergen como protagónicos y rectores en estudios como de segundo plano, como por ejemplo los problemas básicos que se van a tener del conocimiento humano, de lo que es verdaderamente la vida, de lo que es el ambiente, de lo que es la naturaleza. Todo esto se trastoca desde una bioética compleja, y estos son nuevos oficios de la filosofía de la ciencia hacia una filosofía
que vaya más allá, que vaya a una filosofía compleja y que no se quede solo en la criticidad y en lo clásico de la filosofía, sino que abarque mucho más allá problemas complejos como los problemas de la... Sigue afirmando en la obra el doctor Delgado que la bioética y el estudio desde la epistemología, la complejidad y el holismo ambientalista han planteado la necesidad de una ética de la vida. Esa ética de la vida es nuevo objeto de conocimiento de la filosofía y de la ciencia y un cambio a ese objeto de la ciencia, la urgencia de una nueva mirada de cognición, el problema del mundo en el conocimiento, la objetividad y subjetividad, el determinismo, la certeza científica y el control. Se ha planteado la creatividad de la naturaleza como problema científico, que es cuestionarse la incertidumbre, la certidumbre, la causalidad, la preocupación ética de la ciencia contemporánea, y ha propuesto un concepto nuevo de naturaleza y un cambio de actitud espiritual y material. Me encanta esta manera porque de esa manera la filosofía de la ciencia entonces va a estudiar un objeto complejo que va a ser abarcador de todas las áreas profundamente imbrincadas de lo que es vida y ser humano en el planeta. Y en la misma obra nos habla el doctor Delgado de una necesidad ahora para que la filosofía de la ciencia pueda estudiar todos estos objetos complejos de la bioética, va a tener que promover en primera instancia una reforma del pensamiento y una enseñanza que permita poner la cabeza en su lugar, sí, esa cabeza bien puesta, una educación bioética, intercultural y profunda. Y eso debió de haber sido desde el comienzo y por allí se debió de haber comenzado con la bioética, una educación bioética, intercultural y profunda, una nueva educación que vaya dialogantemente y críticamente, liberadoramente a un ejercicio de subordinarse a la vida, a toda forma de vida en el planeta, para ir a sujetos en un sistema justo y liberador. Y bueno, las obras que he usado del doctor Delgado Díaz Carlos Jesús, y bueno, es respondiendo a la pregunta en la asignación 5, porque debo decir que para montarse en hombros del gigante Delgado Díaz Carlos Jesús, el gran filósofo, habrá que revisar todas las obras que le he dicho, pero para efecto de finitud, en la asignación número 5, creo que ha sido suficiente todas estas revisiones y todas estas respuestas que en pleno y en palabras llanas dicen que el objeto de estudio de la filosofía de la ciencia ha sido cambiado a un objeto complejo que atiende a la vida en el planeta. Y para usted, doctor Rigoberto, esta bella foto de un amanecer en Cumaná, el 25 de marzo, y le regalo estos bellos colores que nos dicen, que Dios nos dice todos los días en la mañana, que hay un nuevo amanecer, que hay una nueva puesta de sol y que hay una nueva oportunidad mientras tengamos aire en estos pulmones y podamos respirar para hacer de una vida digna a las cuales todos tenemos derecho y que ese derecho ya fue dado por nuestro magnífico Creador, Dios Padre amado desde el Génesis. A ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia, muchas gracias, y seguiré en el estudio con las obras del doctor Carlos Delgado Díaz para sustentar fuertemente y complejamente la investigación que realizó en el marco de este módulo 4 de la ética para la vida, y con esta narrativa se completan las primeras 5 asignaciones que serán enviadas prontamente a la nube para que el doctor Rigoberto se deguste con todo lo que hemos hecho y que lo cual es un hombre de apertura sumamente filosófico que atiende a la vida. Muchas gracias.